Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. El día de hoy abordaremos el tema atracción de inversiones en Guatemala y para ello nos acompaña María Eugenia Tabush, que ella es directora de la agencia privada Invest en Guatemala. Bienvenida, María Eugenia. Muchas gracias, Jackie. Es un gusto estar acá y sobre todo platicar de este interesante tema. Totalmente, y queremos empezar el 2023 con atracción de inversiones para Guatemala, para la región centroamericana, que es donde tenemos que generar ese sueño de que la gente se quiera quedar en nuestro país y promover el Triángulo Norte, correcto. Ahora vemos, María Eugenia, que el panorama mundial se ha ido moviendo distintamente en estos años, el tema del COVID ha afectado, pero también tenemos las oportunidades que van creciendo ahorita en el 2023. Cuénteme cómo usted ve ese panorama mundial, que usted está muy empapada de esta información. Bueno, pues la verdad, yo creo que para Guatemala se alinearon los astros en estos últimos 2 años. A pesar de hechos lamentables como fue la pandemia, a pesar de otros hechos como es la guerra de Ucrania con Rusia, que uno quisiera que eso no pasara, pero todos estos eventos han roto las cadenas de abastecimiento y además han habido temas políticos como el interés de Estados Unidos de no depender del Asia, así como el encarecimiento del transporte, la falta de contenedores que de repente se desaparecieron y no habían suficientes en el mundo. Así es que, ¿por qué digo que se alinearon los astros para Guatemala? Primero, pues estamos en una posición geográfica importantísima, muy aventajosa. Tenemos salida a los dos océanos, estamos a 2 horas de México, de Miami, de Houston, 4 de Los Ángeles, 4 horas de Nueva York, cerquita a 2 horas de Panamá. En fin, estamos en un punto céntrico muy importante. Somos la puerta para el mercado centroamericano y también somos la puerta para todos los que van hacia el norte, hacia Estados Unidos, el mercado más grande del mundo. Estados Unidos ha endurecido sustancialmente sus certificaciones para traer producto de Asia, y Asia también ha dejado de suplirle a Estados Unidos. Entonces empieza el mundo a voltear a ver lo que se llama el nearshoring y cómo traemos a América y a Guatemala, o a Centroamérica, algunas de estas manufacturas de muchos bienes. Así es que estas son las razones por las cuales yo creo que los astros se alinearon aquí en Guatemala. Y aunado a ello también que Guatemala es un país muy estable económicamente, a pesar de que el COVID afectó a varios países, se vio que en Guatemala tuvimos un crecimiento importante también y vemos entonces de esos elementos que usted nos ha dicho, de que estamos cercanos a este mercado estadounidense, en donde los inversionistas pueden aprovechar entonces ese nearshoring para poder establecer aquí sus plantas manufactureras para poder suplir a este mercado muy grande que es el estadounidense. Ahora cuéntenos, María Eugenia, ¿cómo es que comienza Guatemala? No se detiene. Me impresiona el nombre porque eso es lo que queremos, que Guatemala nunca se detenga, que siga siendo ese motor económico. Bueno, pues Guatemala no se detiene, nace durante la pandemia, durante los primeros meses del año 2020, cuando se cierra todo el planeta, incluyendo Guatemala. Los empresarios guatemaltecos se reúnen, juntan una buena cantidad de dinero y contratan los servicios de una firma McKinsey. Es una firma asesora muy respetada a nivel mundial para hacer un plan Marshall, un plan de reactivación económica. Tuvieron la suerte que el presidente Alejandro Yamatei, quien acababa de tomar la gobernación del país, la administración, vio el plan que presentó McKinsey y dijo, sí, lo adopto y lo voy a apoyar. De la misma manera hizo el alcalde Quiñones. Entonces, con el apoyo del gobierno y de la alcaldía, se firmaron acuerdos interinstitucionales vinculantes en donde diversos sectores del gobierno y diversos sectores de la iniciativa privada dicen, vamos a trabajar juntos en cerrar brechas, en hacer Guatemala más competitivo, en mejorar el clima de negocios, con un único fin, y es el de atraer empleos formales para que los guatemaltecos no tengan que emigrar.
Totalmente, así es como vamos a detener la migración con esa generación de empleo y de hacer este sueño guatemalteco, ¿verdad? Y qué bueno que se están uniendo estos diferentes sectores para poder generar un mismo resultado, que así es como se logran los buenos resultados, uniendo a toda la población, ¿verdad? Ahora, cuéntenos, María Eugenia, vemos que hay diferentes comisiones que conforman Guatemala, no se detiene, por ejemplo, la parte de infraestructura, recurso humano, atracción de inversiones, hay diferentes de ellos. ¿Puede contarnos un poco de cada uno de ellos? Claro que sí. El plan de McKinsey tiene como punta de lanza la atracción de inversión, correcto. Ese es su principal motor. Sin embargo, si no mejoramos ciertos aspectos de la competitividad de nuestro país, aquí no se van a parar ni las moscas. Entonces, para que funcione, para que todo se vuelva más atractivo, se diseñan cuatro pilares. El primer pilar es mejorar la cantidad de o la oferta de capital humano de habla inglés. ¿Por qué razón? Porque podríamos tener 50,000, 100,000, 200,000 trabajos en call centers de personas que hablen inglés. El guatemalteco ya habla varios idiomas y la verdad es que tiene una excelente pronunciación y los call centers han sido muy exitosos. Y además hablemos también del optimismo y el positivismo del guatemalteco. El guatemalteco es gente tan trabajadora, le encuentra una solución echadora para adelante y esto lo reconocen las firmas de otros países. Entonces, el primer eje o la primera mesa que tenemos que trabajar es subir la oferta de capital humano que hable inglés. Eventualmente, sí, tenemos la intención de crecer el conocimiento de IT, conocimiento de desarrollo de software, temas gerenciales, en fin, hay muchos otros temas. El presidente pidió específicamente que se creciera también el número de enfermeras en el país, aparentemente hay muy pocas, y esta fue una solución y una condición que puso el gobierno. ¿Qué hizo el gobierno para apoyar esta iniciativa? Dio 100 millones de quetzales específicamente para estas becas de inglés, de enfermería y de mandos medios. Y estas se están ejecutando. Este año cerramos con 35,000 becas dadas a 35,000 guatemaltecos, que probablemente en los siguientes meses, si es que ya tienen un trabajo fijo y formal. En los call centers, el pago es hasta 2 veces el salario mínimo. Así es que es muy atractivo. El siguiente eje en el cual se enfoca McKinsey es el eje de infraestructura. ¿Cómo vamos a llevar una planta de manufactura al interior del país con la falta de carreteras que existe, lamentablemente? Y creo que los guatemaltecos tenemos que exigirle a nuestro Congreso que facilite las leyes para que se puedan hacer más carreteras y que se puedan crear infraestructura vial aeroportuaria, tanto marítima como aérea, para poder sacar la mercadería. O sea, una planta de maquila en el interior pudiera estar igual generando 20,000, 30,000, 50,000 trabajos. No hay que enseñarle inglés a nadie. La mujer y el hombre guatemalteco tienen unas facilidades enormes con sus manos, pero no podemos llevar y atraer estas fábricas al interior porque tienen que ir de Quiché al Ranchón y del Ranchón a Guatemala y de Guatemala a la costa para poderlos sacar. Entonces, tenemos que trabajar en infraestructura y desarrollarla. En esto estamos trabajando también. Este es un eje importantísimo si necesitamos el apoyo del Congreso, de los legisladores, para que pasen leyes, para que se puedan hacer proyectos público-privados. Y está en el mejor interés de los guatemaltecos exigirle eso a sus diputados. Segundo, tercero, certeza jurídica. Importantísimo. Este eje es vital. Y en este, McKinsey, la firma, se centra principalmente en la digitalización del gobierno, la digitalización del sistema judicial para evitar todas estas tardanzas, que los juicios se tarden tanto tiempo en ser pasados por ahí. En fin, hay que digitalizar. La digitalización permite que haya trazabilidad y que entre una prioridad y nada de que se quedó, lleva 7 años en la cárcel preventiva, el tema hay que moverlo.
El tema del legislativo, igual, no está digitalizado el legislativo. Hoy en día, los soporte que hay digital no pasa de 3 años. O sea, 3 años para atrás se borra y no hay más. Y en el Ejecutivo, muy, muy importante y más importante que todos para volver a Guatemala atractiva es el hecho de digitalizar todos los procesos burocráticos. Que un chatío detrás de un escritorio no guarde un expediente porque no le dio mordida el que se lo está pidiendo. Es su alta obligación darle trámite a lo que le está pidiendo el guatemalteco. Y además, al digitalizar todos los procesos burocráticos, hay trazabilidad también. Y se puede ver que esto entró el 1 de enero. ¿Por qué razón al 20 de enero no ha salido cuando la ley dice que deberían ser 15 días? El tema de la certeza jurídica igual se está trabajando con absoluto apoyo del gobierno, de los diferentes entes. Está el GAE, por ejemplo, que es el gobierno electrónico. Se está trabajando también con donaciones que ha hecho USAID, muy bienvenidas, muy agradecidos por toda esa ayuda. Y la verdad es que pues no es fácil. Esta es la manera de hacer las cosas por siglos y las leyes son viejas y obsoletas. Tuvimos la suerte de un magnífico diputado, Rodríguez Aspuru, que pasó una ley de simplificación de trámites. Esta ley obliga al gobierno ejecutivo, al sector ejecutivo, a digitalizar todos estos procesos para que haya transparencia y trazabilidad. Excelentes esos 4 puntos que nos acaba de mencionar, el capital humano, del tema de inglés, del IT, de generar esos clústeres también, porque hay mucha falta de capital humano en tema de inglés y el software, ¿verdad? Que están repuntando ahorita. El tema también de las leyes, de que tienen que estar todo digitalizado para poder agilizar los procesos, ¿verdad? No podemos vivir en el siglo pasado que hay que ir a buscar tal archivo a tal departamento, eso nos quita competitividad. Al tema también de la infraestructura, si queremos unir nuestros puertos, aprovechar ese posición geográfica, tenemos que tener buena infraestructura para que nuestros camiones puedan ir rápidos y poder competir también con esos mercados internacionales para poder disminuir costos también. El tema de la agilización de los procesos para formar empresas también, que estos procesos no sean tan burocráticos, que sean fáciles de poder hacer. Vamos a un corte y luego continuamos con inversión y desarrollo. Continuamos con inversión y desarrollo. Estamos hablando de la atracción de inversiones para Guatemala, para generar esos puestos de trabajo, disminuir la migración, ser más competitivos ante los mercados internacionales. Cuéntenos, María Eugenia, ¿qué resultados se han tenido en la Comisión de Atracción de Inversiones en estos años que ha estado Guatemala no se detiene? Bueno, pues la verdad es que los resultados han sido impresionantemente buenos, positivos y mucho mejores de los que esperábamos. Yo creo que es importantísimo resaltar el trabajo del ministro de Economía, Yanio Rosales, así como el que estaba anteriormente a él, Tony Maluf. Ambos, por instrucciones del presidente, se han dedicado a enfocarse en la atracción de inversión y han hecho un magnífico trabajo. Pronacom, que trabaja a la par de ellos y que fue o bajo el Ministerio de Economía y que fue creado para mejorar la competitividad del país, también ha hecho un trabajo maravilloso. Durante el año 2021 y 2022 se superaron las metas de atracción de inversión. Eh, Creo que eran 1.200 millones y se atrajeron 1.400 en el 2021 y el año pasado se atrajeron 3.000 millones. Mucho de esto fue por una única compra hecha a Tigo, pero aún así se creció sustancialmente. Y muchas de estas inversiones es importante resaltar que no necesariamente llegan al país todas en el día en que se toma la decisión o que se anuncia la inversión. Toma, por supuesto, un periodo de desarrollo en lo que van entrando al país y en lo que van dando el fruto de generar estos trabajos. Nosotros, específicamente, Invest Guatemala es la primera agencia privada que se crea en Guatemala
desde la historia, o sea, no había habido antes una. Entonces, no todos los gobiernos tienen este enfoque y esa es la razón de crear una agencia privada. Esta es la que yo soy directora y tengo el honor de dirigir. ¿Y cuáles son los logros que hemos hecho? Bueno, pues lo más importante de todo es conseguir la institucionalidad de la misma, es haberla consolidado con un equipo multidisciplinario tremendamente enfocado, claro y motivado. También hemos apoyado a traer muchas de estas inversiones que hoy día el ministro de Economía tiene la suerte de poder decir que vienen a Guatemala. ¿Cómo lo hemos apoyado y cómo hemos trabajado juntos? Bueno, pues es muy fácil. El gobierno puede llegar hasta cierto punto y no puede pasar a donde el sector privado sí puede pasar. De igual manera, el sector privado puede llegar hasta cierto punto y tampoco puede hacer cosas que le corresponden y le tocan al sector público. Pero el hecho de trabajar juntos nos permite abarcar y tener muchas más sinergias. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. En México, yo tuve la suerte de ir a Monterrey, Nuevo León, el año pasado a visitar, a ver qué es lo que están haciendo bien. Bueno, casi se me cae la quijada. 1.300.000 metros cuadrados techados para poder alocar a más de 130 empresas de nearshoring que se están moviendo de Asia hacia el norte de México. Wow, nosotros no tenemos esa suerte. Primero, ¿qué ha pasado y qué ha hecho bien México? México hace más de 15 años trabaja de la mano, sector público, sector privado y academia. Y ellos trabajan en clústeres. Cada clúster, el clúster de atracción de automotriz, tiene representantes del sector público, del sector privado y de la academia. Y eso fue exactamente lo que intentó hacer Guate no se detiene, es poner a trabajar a la academia, al sector público y al sector privado, en volver a Guatemala un destino de atracción de inversión. Y así vemos entonces esos buenos resultados que tienen en otros países, esa unión de sectores del tema público, privado y la academia. Ahí es así como vamos a lograr esos buenos resultados y tenemos que replicar esos buenos resultados que han tenido esos países a Guatemala, porque si lo están haciendo muy bien, también a nosotros nos va a funcionar, ¿verdad? Y hacerlo mucho mejor también. Entonces, vemos, María Eugenia, que se han también posicionado varios clústeres aquí en Guatemala. Cuéntenos de esos clústeres que se han promovido. Ok, claro que sí. Bueno, McKinsey hace un estudio y mira las tendencias mundiales, las tendencias de la región y sobre todo lo que puede producir Guatemala. Y entonces dice, enfóquense en dos temas. El primero es hacer lo que ya hacemos bien. Ya hacemos bien alimentos y bebidas, textuario, textil y vestuario, ya hacemos muy bien el trabajo de madera, ya hacemos muy bien eh, camarones, acuicultura, plantas ornamentales. Entonces dice, síganse enfocando en atraer inversión para fortificar estos clústeres. Y de hecho tenemos una estrategia para cada uno de estos sectores. Pero adicionalmente, Guate no se detiene o McKinsey dice, hay 4 sectores en los cuales se pueden enfocar, de los cuales Guatemala podría brillar. Uno de ellos es los call centers, los BPOs, Business Processing Outsourcing y ITOs, Information Technology Outsourcing. Estos ya son exitosos y podríamos, como le decía, crecer. Hoy día hay más o menos unas 50.000 plazas de trabajo formales en ese sector. Pudieran haber 500.000, 500.000, fácil. Entonces, ese es uno en donde estamos trabajando para atraer inversión ahí. El segundo es el área de farma. Podríamos atraer la manufactura de dispositivos médicos. Guatemala produce caucho. Es de los pocos países de América Latina que exporta caucho y látex crudo. En lugar de exportarlo crudo, traigamos a las plantas que manufacturan jeringas, que manufacturan cualquier tipo Darle de ese valor insumo. agregado de una vez. Exactamente, darle ese valor agregado aquí en Guatemala, generando trabajo, mejorando exportaciones y subiendo el Producto Interno Bruto del país. Aquí en ese sector farma hay muchas áreas. Guatemala tiene de los pocos laboratorios altamente certificados para estudios clínicos. Aquí en Guatemala se hacen estudios clínicos de empresas de todo el mundo y esto también lo vamos a reforzar.
Y tiene El una gran otro, cantidad también de laboratorios genéricos también. Gracias a Dios podemos acceder a un exactamente. montón de medicinas aquí los guatemaltecos. Exactamente, y podríamos estar haciendo más. Hoy día se rompieron las cadenas de abastecimiento del sector farma. Si uno se mete al portal de FDA de Estados Unidos, hay más de 140 APIs, que son Active Pharmaceutical Ingredients, ingredientes farmacéuticos activos, que no están llegando a Estados Unidos para la manufactura de todos estos productos genéricos y muchas otras medicinas. Guatemala pudiera entrar en esa cadena de suplir. Y en eso estamos trabajando. Viajamos a Alemania, viajamos a Florida, a diferentes ferias, a donde se juntan todos los productores de medicinas mundiales. Y les estamos diciendo, miren, vengan, conozcan lo que hay en Guatemala. Guatemala puede ser un suplidor. El otra área que nos enfoca McKinsey es turismo. Turismo es importantísimo, no competimos con nadie en el mundo porque Guatemala es bello. La belleza que tiene Guatemala no es replicable en ningún lugar. Nuestros 33 volcanes, toda nuestra herencia maya, pueblos mayas, la folclor, la gente tan amable, tan cariñosa, todo lo que está en Petén. Esta es una área que estamos desarrollando definitivamente. En el área de turismo también estamos desarrollando el turismo médico, por ejemplo, el poder traer a Guatemala personas que vengan a tratarse y también conseguir los fondos para tratar a más gente de Guatemala. Sí, porque es increíble, por ejemplo, en Canadá, que hay personas que están en lista de espera para poder acceder a servicios médicos que son una buena oportunidad para traerlos aquí en Guatemala y que ellos puedan hacer todos esos temas médicos que necesitan hacerse, ¿verdad? Exactamente, eso estamos haciendo, estamos trabajando justamente en atraer y desarrollar también. Y es un tema de qué viene antes, ¿verdad? El huevo o la gallina, la oferta o la demanda. Si no hay demanda, no va a haber oferta. Y si no hay oferta, pues tampoco van a venir. Entonces, en algún momento, gracias a que el empresario, el guatemalteco, es tan buen empresario y ha sido un fiel inversor de Guatemala, es que ellos dicen, no, yo voy a confiar, voy a hacer parques industriales, voy a hacer esto, voy a hacer el otro. ¿Por qué? Porque si lo hago, van a venir. Y de hecho, están viniendo. Correcto. ¿Y cuál sería el cuarto sector? Y el cuarto sector son todas las manufacturas de eléctricos y electrónicos. Aquí entran, por ejemplo, autopartes. Aquí entran manufacturas también de juguetes. Mucha de la industria de juguetes del mundo se movió de China a México. No se vino a Guatemala porque no sabía que estábamos acá. Sin embargo, inyección de hule, madera, costura, impresión para libros. O sea, el sector de juguetes puede ser muy, muy atractivo y puede generar mucha inversión. El sector automotriz, logramos atraer una fábrica, Yasaki, que está encantada, entiendo que está muy contentos. Vino, tardó la atracción 2 años de trabajo continuo con ellos. Y estamos trabajando en la acumulación a la regla de origen del CAFTA y del NAFTA. Si logramos hacer que Estados Unidos nos incluya, que el gobierno de Estados Unidos y el Congreso de Estados Unidos incluya a Guatemala en esta regla de origen, nosotros podríamos estar generando cientos de miles de trabajos aquí en Guatemala. De nuevo, la fábrica más grande de llantas está en México. ¿De dónde sacan ese caucho? De aquí, de Guatemala. Y muchísimas partes que usan los automóviles se pueden fabricar aquí en Guatemala. Así Correcto. es que trabajamos al mismo tiempo haciendo lobbying en diferentes sectores de gobiernos, no solo de Guatemala, sino de otros países. Entonces son cuatro sectores que se están promoviendo, el tema de salud, el tema de call centers, el tema de manufactura y también el tema Turismo. turismo también. Pues qué bueno, y tenemos que aprovechar esas, por ejemplo, fábricas para motos, que nosotros tenemos una alta demanda para lo de las motos. ¿Cuántas motos no hay aquí en Guatemala y que podemos también proveer al eje centroamericano? Entonces, qué bueno que se están promoviendo estos cuatro sectores. Ahora, para ir finalizando, María Eugenia, ¿cuál sería ese mensaje final? Aprovechando también que es un año electoral para que también nuestros futuros candidatos se den cuenta de la importancia de seguir atrayendo inversiones, hacer de Guatemala un país, continuando esa confiabilidad del país, manteniéndolo estable. ¿Cuál sería ese mensaje final? Mi mensaje final es
guatemaltecos vivimos en un país que es un paraíso, un país que tiene tanto que ofrecer. Y es obligación de los guatemaltecos exigirle a nuestras autoridades un país más competitivo para que pueda venir más inversión, para que los guatemaltecos dejen de emigrar y no tengan que romper sus familias, para que puedan quedarse aquí en Guatemala y tener en este bello país una linda vida. Entonces tenemos que exigirle a el gobierno mejores carreteras, mejores leyes, leyes que faciliten. Necesitamos pedirle al gobierno y a los ejecutivos del ejecutivo que dejen de pedir mordidas. Su harto trabajo es hacer las cosas y hacerlas bien y expeditas y rápidas. Que hagan el trabajo que Dios les está proveyendo y que hagan el trabajo que tienen de atender las solicitudes. Eso es lo que yo le digo y esto lo exigimos los guatemaltecos a nuestras autoridades a la hora de votar, a la hora de pedir y de exigir a nuestros diputados. Esto es lo que tenemos que hacer. Totalmente, necesitamos autoridades que tengan amor por nuestro país, porque alguien que tiene amor por su país no le genera un mal. Y también necesitamos la población activa para que sea parte de ese cambio, como estamos viendo, en donde se unen sectores para generar esos buenos resultados. Muchas gracias, María Eugenia, por habernos acompañado en Inversión y Desarrollo y darnos a conocer todo lo que se está haciendo en el tema de atracción de inversiones. No, Jackie, es un honor, un gusto y espero que sirva de algo todo lo que me preguntaste y te respondí. Fue un honor y un gusto. Totalmente, hemos aprendido como siempre en cada programa de inversión y desarrollo. Y a ustedes, amigos, nos vemos la próxima semana con un programa tan emocionante como el día de hoy. Cuando pienso en mi Guatemala, el más bello paraíso, tan grande en historia, tan lleno